El tablero Ouija es un tipo de tablero utilizado comúnmente para permitir a sus usuarios comunicarse con el mundo espiritual. Un tablero de Ouija por lo general tiene las letras del alfabeto inscritas en él, los números del 0 al 9, junto con palabras como sí, no y adiós. Además de la propia tabla, cada Ouija incluye un dispositivo en forma de lágrima con 3 patas. Se hace normalmente de madera o de plástico, y tiene generalmente un agujero en su centro o una clase de indicador. Para que la Ouija funcione, 2 o más personas deben estar sentadas alrededor del tablero, con las yemas de los dedos colocadas en la plancheta. Una pregunta se hace entonces, y el señalador aparentemente parece moverse por sí mismo, dando así una respuesta. Aunque la práctica de obtener mensajes de cosas aparentemente sobrenaturales es casi tan antigua como la humanidad, el tablero Ouija es sin duda un objeto de adivinación más moderno. Algunas fuentes han argumentado que Pitágoras presentó tableros parlantes en el 540 a.C., y otros los han comparado con los antiguos dispositivos de escritura de China, pero la mayoría de estas creencias no tienen manera de ser comprobadas, sus fuentes originales no pueden ser encontradas. Los tableros que hablan con espíritus tienen sus orígenes en un movimiento conocido como espiritismo. Los adeptos del espiritismo creen que es posible que los vivos y los muertos se comuniquen entre sí. Este movimiento realmente cruzó el Atlántico y ganó popularidad en los Estados Unidos a finales de 1840. La popularidad de este movimiento en los Estados Unidos puede atribuirse a las hermanas Fox de Nueva York, que se convirtieron en celebridades como resultado de la afirmación de que eran capaces de recibir mensajes de los espíritus. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el espiritismo alcanzó su apogeo, y se dice que sus seguidores en este punto de la historia se contaban por millones. El espiritismo dio origen a un grupo de personas conocidas como mediums. Los mediums afirmaron que eran intermediarios entre los vivos y los muertos, y emplearon una serie de técnicas para convencer a sus seguidores de que tenían tales habilidades. Uno de ellos era conocido como girar la mesa, que implicaba una mesa que se movía o golpeaba en el suelo en respuesta a las letras del alfabeto que se pronunciaban. Otro método implicó el uso de placas con 2 ruedas en un extremo y un lápiz en la punta, formando una tercera pata. Un medium colocaría su dedo en la placa, se haría una pregunta y la respuesta sería escrita por un espíritu que se creía que había movido el dispositivo. Pero estos métodos tenían algunos problemas. El método de girar la mesa, por ejemplo, tardaba demasiado en responder a las preguntas, y una vez que la novedad desapareció, las personas comprensiblemente se aburrieron de utilizarlo. En cuanto a la placa que se movía, los escritos que se producían eran a menudo demasiado difíciles o incluso imposibles de descifrar, y se consideraba un dispositivo bastante ineficaz. Nuevos métodos de comunicación con los muertos fueron ideados por mediums, y en medio de todo esto, se percibió una oportunidad de negocio que aprovechó el mercado espiritista. En la década de 1880, un dispositivo de tipo tablero Ouija fue reportado por la prensa como usado en Ohio. Uno de los hombres que leyeron este informe fue Charles Kennard de Baltimore, Maryland. En 1890, Kennard, junto con otros 4 inversores, estableció la compañía que fabricaba y vendía tablas Ouija. Las tablas de Kennard inicialmente no se llamaban Ouija, y este nombre surgió un poco más tarde. Según una historia popular, que fue iniciada por William Fulk, el hombre que se hizo cargo de la compañía de Kennard en 1892. La palabra Ouija fue una combinación de Oui y Ja, que se refieren a la palabra sí en francés y alemán, respectivamente. Supuestamente durante una sesión de espiritismo, se preguntó al tablero cómo debería llamarse. Ouija fue la respuesta. Cuando se le preguntó qué significaba la palabra, la respuesta fue buena suerte, aparentemente de acuerdo con la antigua lengua egipcia. Durante esa sesión, Peters llevaba un medallón con la foto de una mujer. Encima de su cabeza estaba la palabra Ouija. Esto podría haber sido una mala interpretación de Oida, una autora y activista por los derechos de las mujeres a quien Peters habría admirado. El tablero Ouija fue un éxito comercial, y se mantuvo bastante popular durante las décadas. La popularidad de este dispositivo se hizo fuerte durante los periodos de incertidumbre, por ejemplo, durante los años 1910 y 20, y también en los últimos años debido en parte a la incertidumbre económica.
Para algunos, el tablero Ouija proporciona una especie de confort y consuelo en tiempos tan difíciles. Mientras que los espiritistas afirman que tales sensaciones son dadas por los muertos, los científicos sostienen que los movimientos del puntero no son causados por espíritus, sino por algo enteramente humano conocido como efecto ideomotor, o en otras palabras, movimientos musculares automáticos. Tal vez el tablero Ouija no es alimentado por lo sobrenatural, sino por algo completamente natural, las personas que lo utilizan. Mi nombre es secreto. Mi información es para toda la humanidad. Mucha suerte, hermanos.